Distinguidos amigos y amigas, el día de hoy agradezco la invitación que me hace nuestro amigo el diputado Francisco Castillo para asistir aquí con ustedes y exponer nuestro punto de vista, desde luego, en relación a la reforma fiscal o hacendaria que propone el Poder Ejecutivo. En ese sentido, les agradezco y bueno, desde luego, como hemos escuchado, esta reforma del Poder Ejecutivo Federal es una reforma realmente arbitraria, dramática para todo el pueblo mexicano. Es una reforma que afecta a todos los sectores, desde los hogares más pobres, la clase media, el sector empresarial, el sector inmobiliario. Y bueno, esto desde luego tiene como principal objetivo la recaudación directa, inmediata del gobierno, en todos los aspectos. Y bueno, sería excelente que hubiera una recaudación, pero también sería excelente que hubiera reciprocidad, que los bienes y servicios realmente se reflejaran y que hubiera transparencia. Sin embargo, observamos que el objetivo principal es: yo gobierno, necesito gastos, y tú, el pueblo de México, tienes que obligarte y tienes que pagármelos. ¿Para qué? Pues desde luego vemos que lo que se pretende es que se sigan privilegiando a la clase política del poder, para que ellos sigan gozando de viajes de lujo, comidas de lujo, vehículos de lujo. Es inconcebible que un funcionario en todos los niveles, municipales, estatales, federales, que tienen un ingreso de pronto de 150,000, 200,000, porque un presidente municipal se puede colocar un salario de ese nivel, todavía tengan que darles una camioneta de lujo, una Suburban que vale 700,000 pesos, blindada además, que le aumenta el costo, cuando con su salario debería comprarse su propio vehículo y moverse en ese vehículo. Sin embargo, esto ha generado, todos estos privilegios están generando la ruina y la quiebra que presenta el país, y quieren que los platos rotos los pague el pueblo mexicano. En ese sentido, me permito entonces entrar a la posición de qué es lo que se reforma. La propuesta de reforma es en relación a la ley del impuesto al valor agregado. También hay iniciativas fundamentales en la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre productos y servicios, y lo que establecía el diputado, el código fiscal, que también son muchísimas reformas que se aplican. Por eso le decíamos que está afectando a toda la población mexicana. Esta reforma es calificada por el presidente Enrique Peña Nieto como la madre de todas las reformas estructurales. Sin embargo, esta reforma no le ha gustado, obviamente, a nadie, porque no nos va a gustar que nos impongan esos impuestos. Al sector empresarial tampoco, porque esta propuesta acaba con la mayor parte de las exenciones del impuesto sobre la renta y del IVA, y grava hasta los chicles, grava hasta los alimentos de las mascotas. Y decíamos, esto lo va a pagar el pueblo mexicano, porque déjeme decirle que finalmente las escuelas, los empresarios, pues bueno, cargarán esas alzas de precios realmente a los que tienen necesidad de ese consumo. Y desde luego van a mermar nuestras prestaciones en todos los sentidos. El ahora presidente pregonó en su
campaña que esta reforma sería la transformación económica del país, la cual haría que las finanzas públicas ya no dependieran de los ingresos petroleros y proveerían de recursos suficientes para enfrentar las necesidades del gasto, para echar a andar la economía y el bienestar de la población. Este domingo 8 de septiembre, está reciente, presentó una propuesta de reforma hacendaria más bien coja y manca, muy menor a sus efectos. Si se aprueba, con esto solo se encarecerá la vida del pueblo mexicano, afectará a la clase media del país, opondrá obstáculos a las empresas y atropellos a los trabajadores. Decíamos que esta reforma es una medida que permite recaudar de forma inmediata y directa impuestos, pero son medidas que van a restar competitividad al país. El recargar la base tributaria en la clase media y que se amplía también al sector informal, me parece que aunque eleva la recaudación inmediata, directa, no es algo que ayude a mejorar la competitividad del país. Por lo tanto, lo que en un principio pueda ser una medida que aumente esa recaudación, esto puede terminar desacelerando la economía y tener un efecto negativo que evidentemente no quiere nuestro pueblo. Uno de los problemas del gobierno es que sigue gastando más. Entonces, si sigue gastando más, pues esto no va a mejorar. Dame más ingresos para que yo, gobierno, siga gastando en los privilegios. Decíamos, camionetas de lujo, viajes, comidas, etcétera, tantos vilipendios que existen. Entonces, notamos que existen varios desequilibrios. En la ley del impuesto sobre la renta se elimina la deducción en los restaurantes. Antes podías deducir los alimentos, ahora ya no, se elimina en esa propuesta se elimina esto. Se limita también la deducción de impuestos en los vehículos, que antes estaba de 175,000, ahora baja a 130,000 pesos. Esto castiga a los empresarios y castiga a los sectores productivos. Por otro lado, no existe una política en el gobierno de limitar pues estos gastos también en los restaurantes, que no tengan que pagar los mexicanos las comidas de los servidores o funcionarios públicos, que ellos tienen sus ingresos para solventar ese tipo de actividades, y que entonces, para que se equilibrara, pues ningún servidor público debería también tener un vehículo que valiera más de 130,000 pesos. Ese debería ser el equilibrio. Me lo pones a mí como gravamen, como que tengo que deducir, pues también debería equilibrarse en la actividad del gobierno. Además, se debe revisar de manera completa el gasto. Es absurdo también que tengamos repartidos en toda la República Mexicana 33 órganos electorales que realizan funciones en las elecciones cada 3 años, y que esto, déjenme decirles, es un gasto terrible que se produce. Lo que se tiene que revisar entonces, que las políticas del propio gobierno en los gastos de gasto corriente hay que vigilarlo para que se eviten que haya más despilfarro. Existen órganos que se crean, órganos autónomos que se crean cada día, que generan un despilfarro enorme, impresionante. Estamos hablando también que se habla en la reforma respecto a la informalidad. Se pretende que un sector de la población que está en la informalidad cambie a la formalidad. Respecto a esto, considero que no se logra mayor cosa.
El gobierno identifica con mucha claridad de que de cada 10 empleos, 6 son informales y decide invitarlos a que se reincorporen a la formalidad, señalando que hay incentivos, que si te incorporas a la formalidad tendrás incentivos a la seguridad social, incentivos al servicio médico, a la salud, al crédito a la vivienda. Pero resulta que es optativo, entonces obviamente el que está viviendo en la informalidad pues no va voluntariamente a acceder a esa formalidad, porque esos incentivos finalmente pues no son muy atractivos, que digamos. Entonces eso es un aspecto. Sin embargo, a los que ya están dentro de la formalidad y los que sí pagan impuestos, pues bueno, la posición es agresiva, es restrictiva. Entonces hay una gran diferencia aquí que hay que ver. Tratas de una manera a un grupo, al informal, y al otro sí, con todo, lo presionas. Entonces, son medidas que vemos que son poco efectivas, poco serias. Se propone también que se eliminen regímenes que ya estaban, que se consideraban de beneficio, como el régimen simplificado, el régimen del pequeño contribuyente, ¿sí? Pero para que de esta manera se haga el cambio y se reincorporen a lo que decíamos, al sistema de la formalidad. Pero bueno, insistimos, los incentivos no son realmente atractivos y por lo tanto ahí vamos a caer en una contradicción. Entonces, podemos establecer sin lugar a dudas que toda la reforma fiscal es un contrasentido. Es una estrategia de recaudación que no atiende una lógica básica, en la que primero hay que pensar cómo le hacemos para que crezca la economía y fomentar empleos, porque generando empleos aumentas el consumo y aumentas la tributación. Pero parece ser que al gobierno se le olvida que la única manera de generar empleos de calidad es fortaleciendo la industria, no afectándola con más impuestos y poniendo obstáculos para el desarrollo de la actividad productiva. Es ahí donde está uno de los problemas principales. En lugar de aliarte con los que producen, con los empresarios, y darle incentivos, con esta reforma les estás aplicando a todos el IVA, el 16%, el impuesto sobre la renta que se aumenta, y aparte aplicas también impuestos en las importaciones, exportaciones, como se señalaba, lo que genera desde luego que se pueda ocurrir que muchas empresas tengan que irse del país o tengan que cerrar, generando esto como contrariamente a lo que se supone que sería de forma positiva, generando pérdidas de empleos. Esto hay que hacerlo notar y hay que cuidarlo. Por ello, para ellos, para el gobierno, lo más importante aquí es cómo capitalizar el gasto social en un gasto que le pueda dar beneficios electorales cada 3 años o cada 6 años.